Tras no poder ir al cine, tuve que mantenerme libre de destripes y spoilers hasta que el 22 de junio se estrenase Doctor Extraño 2 en Disney+. Mi veredicto: creo que tenemos que hablar. Doctor Extraño, en el multiverso de la locura, es una cinta con algo que suele faltar en las películas del UCM: personalidad. La personalidad que le otorga Sam Raimi. Es innegable que, a poco que hayas visto algunas de las películas de Raimi, reconozcas no tan solo mucho de su estilo, sino directamente planos referenciales a otras muchas de sus obras, como la saga de Evil Dead, esos retales de terror que se dejan entrever en momentos puntuales, como ya hizo en su saga del amistoso vecino. Y esa propuesta narrativa tan marcada, alejándose de convencionalismos tan desgastados, manteniendo la tensión en planos de mayor duración, movimientos de cámara exagerados, etc. Doctor Extraño 2 tenía todo lo necesario para triunfar como película, o como mínimo para destacar entre la vasta variedad, poco variada, del resto de películas del UCM. Entonces, ¿qué es lo que falla? Desde hace poco más de un año, Marvel Studios ha incorporado un concepto nuevo que se complementa con el UCM: las series de Disney+. En las series de Disney Plus encontramos orígenes como el de Caballero Luna o Miss Marvel, y acompañamos a algunos personajes del UCM en su evolución personal, como el cambio de Falcon en el Capitán América, Bucky y sus problemas mentales. Descubrimos qué pasó con Loki y, en el origen de la incursión de Marvel Studios en el mundo de las series, cómo Wanda lidia con la pérdida de visión y cómo esto afecta a su entorno. Quienes hayáis visto la serie me entenderéis. Y os estaréis preguntando qué tiene que ver la inclusión de las series en el UCM con Doctor Extraño 2. Pues básicamente todo, porque las series tienen lo que el UCM no tiene. Si tuviésemos que decir qué es lo que falla en la última película del Doctor, no nos sería para nada complicado que todo el mundo coincidiera: el guión. La trama está llena de incoherencias, inexactitudes, involución de personajes y conveniencias. Desde que Wanda está loquísima, presuntamente por el Darkhold, con recuperar a sus hijos imaginarios, pero no a Visión. América Chávez tiene tan poca repercusión en la historia que perfectamente podría ser sustituida por un colgante, otro libro o incluso un hechizo. Wong, el hechicero supremo, no es supremo, ni se le espera que lo sea. El final de "te saldrá si confías en ti", que para nada es un cliché. ¿Con esto quiero decir que los guiones de las series son mejores que los de las películas? En absoluto. En ambos casos hay de todo. Pero sí es verdad que el UCM ha dejado de lado algo que en el cine es muy importante, y que lo ha relegado a las series: el trabajo con los personajes. Restando las películas de origen de personaje, y tampoco todas, el resto de películas del UCM tienen una función que a mí me gusta explicarla con la siguiente metáfora. El UCM es un jugador de fútbol, y cada película es un toque de balón. Se acerca al balón, lo pateo y corro hacia él, avanzando por el campo. De las tramas de las películas del UCM solo importa cómo llegas y cómo sales de ellas. El interior está hueco, está vacío. El UCM se ha centrado tanto en la parte del universo y tan poco en la de cinematográfico, que le es prioritario el hacer historias que generan tramas conjuntas y que una película conecte con la siguiente, en vez de trabajar con los personajes que salen en cada una de ellas, hacer que evolucionen y que empaticemos con ellos. ¿Por qué el episodio de What If que más ha gustado a la gente es el del Doctor Extraño, aparte del de Ultron? Precisamente porque en 20-30 minutos llegamos a empatizar con su sufrimiento, con su dolor y con su frustración. Vemos su evolución caótica e inevitable hacia lo más hondo del ser humano, y vemos cómo destruye su propio universo por el egocentrismo que ha generado su mala gestión de la frustración y del dolor. Esto no se encuentra en el UCM, en su mayoría. La motivación de Wanda es extraña si tenemos en cuenta lo que ocurre en WandaVision. El nivel de poder de Wanda es tremendamente oscilante, rozando la deidad en algunos momentos y no siendo rival digna de una niña que no controla sus propios poderes en otros.
El Doctor retoma una trama que se daba por cerrada en la primera película. América y Wong no tienen ninguna evolución significativa más allá de lo que pueda necesitar la trama para que evolucione. Otra patada a seguir. He visto y leído cómo algunas personas le achacan todos los problemas del guión a Raimi, pero es sabido por todos que Scott Derrickson, el director de la primera película del Doctor Extraño, se bajó del proyecto de la secuela por diferencias creativas, y fue entonces cuando se contrató a Sam Raimi. Me cuesta mucho creer que Marvel Studios no haya impuesto varias de las ideas de la película, por la red de tramas que representa su universo. Tampoco digo que Raimi no tenga parte de culpa, pero veo en esta película muchas más similitudes con Spider-Man 3, un producto de la intromisión creativa de Sony, que con Spider-Man 1 y 2. Doctor Extraño 2 es una buena película, es entretenida y tiene personalidad y carácter, pero podría haber sido mucho más.